Muy bien, constatando que ya han reingresado la mayoría que estaban en la primera parte, entonces continuamos con nuestra explicación. Les decía entonces un poquito para que haya mejor criterio en esta parte. Por ejemplo, la altura de los focos delanteros considera en 0,75. La altura de los ojos del conductor considera en 1,37. La altura del obstáculo fijo en la carretera considera en 0,15. La altura de los ojos del conductor de camión o bus en 2,50. Eso sí, coincide con lo que consideramos nosotros. La altura mínima de las luces traseras o del automóvil también considera en 0,45. Y la altura del techo del automóvil considera en 1,37, 45. ¿Ya? Entonces, fíjense, cada norma, dependiendo de los tipos de vehículos que tienen, entonces asumen, digamos, estas alturas que estamos mencionando. O sea, no todo es igual. Por eso les recomendamos que lo que vamos a usar nosotros más va a estar basado en el manual de la ABC. Ya, y no así, digamos, una partecita en el manual de Colombia, otra en el de Perú, otra en el de Chile, algo así. Pues eso no vamos a hacer, jóvenes. Entonces, por eso les pido que tengan cuidado cuando usen valores de verificación. Bien, seguimos entonces. Adelante. Con lo que habíamos terminado, lo que concierne a los tipos de vehículos y las alturas básicas que debemos considerar cuando nosotros estemos efectuando diseños. Eso lo vamos a ver hacia adelante casi en forma implícita, ¿ya? Entonces, por eso quiero hacerles notar. Ahora bien, vamos a pasar al tercer aspecto de estudio que se refiere en este caso a la capacidad de una carretera y los niveles de servicio que tiene que tener una carretera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la capacidad de una carretera o camino? Escuche, ¿ya? La capacidad es la cantidad de vehículos que pueden pasar por un punto específico de la carretera en función de un tiempo determinado. Y este tiempo determinado normalmente es la hora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos vehículos por hora pueden pasar, obviamente, en un punto determinado? Entonces, eso obviamente es muy complejo, ¿no? Ustedes se imaginarán, por ejemplo, analizando los tipos de vehículos que tenemos en nuestro medio, entonces, poder definir en valores específicos, reitero, resulta ser muy complejo. Por esa razón, entonces, lo que vamos a hacer es asumir lo que la TBR recomienda y obviamente eso está escrito en nuestro manual también y por esa razón lo vamos a explicar de esa manera. Bien, dice, ¿no? Capacidad se define como la intensidad máxima de vehículos que puede pasar por una sección de un camino bajo las condiciones prevalecientes del tránsito y del camino. Normalmente se expresa como un volumen horario, cuyo valor no se puede sobrepasar a no ser que las condiciones prevalecientes cambien. Claro, o sea, es algo que obviamente va a ser muy cambiante, nunca va a ser igual, ¿sí? Y ese es el gran problema que nosotros tenemos, ¿ya? Pero siempre se puede hacer un estudio más o menos para ver qué realidad nosotros tenemos y perdón, de la estadística podemos hacer quizás la obtención de un valor relativamente recomendable, un valor medio podría ser, etcétera, ¿no? Entonces, pero como eso no se hace por verlo muy complejo,
Entonces, nosotros tomamos en cuenta lo siguiente. Dice, ¿no? Como valores de referencia máximos absolutos se cita para caminos bidireccionales de 2 carriles, 2.800 vehículos livianos por hora. Total en ambos carriles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hacemos el aforo de una carretera bidireccional, por si acaso les aclaro, ¿no? Una bidireccional es una calzada con 2 carriles, uno de ida y otro de retorno. Entonces, obviamente, tenemos que asumir este valor de 2.800. Aunque en nuestro medio esto obviamente de lejos es irreal, ¿de acuerdo? Es irreal, pero asumimos, o sea, ¿por qué? Porque es una norma internacional, ¿ya? O sea, todos los países han decidido dar luz verde a este valor, que obviamente es de 2.800 vehículos livianos por hora, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de las unidireccionales, o sea, aquellas carreteras con 2 calzadas y 2 carriles mínimo por calzada, ¿no? Dice, camino unidireccional con al menos 2 carriles para tránsito en un mismo sentido, 2.200 vehículos livianos por hora por carril. Ahora les aclaro, cuando se hace un aforo en una unidireccional, como puede ser la doble vía, por decirles algo, entonces ahí tenemos que contar vehículos por carril, no la cantidad total de vehículos que pasen, sino por cada carril, cuántos vehículos van a pasar. Entonces, esa es la diferencia de hacer aforos en una bidireccional y en una unidireccional. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la cantidad que se permite es menor, obviamente, a lo que tenemos en una bidireccional. Además, es lógico pensar que va a ser mayor porque sumamos o contamos en ambos sentidos. Sigamos adelante. Dice, ¿no? Las cifras mencionadas representan valores medios determinados mediante procesos de medición directa y son actualmente aceptadas como válidos internacionalmente. ¿De acuerdo? Entonces, no lo vamos a mover, vamos a considerar este valor como capacidad máxima de vehículos que puede pasar por un punto. Sigamos adelante. Ahora, obviamente, ese parámetro de la cantidad de vehículos, o sea, de la capacidad, nos lleva a que hagamos ahora o veamos lo que son los niveles de servicio, ¿ya? En realidad, los niveles de servicio sirven para calificar la calidad de servicio que da una carretera. ¿Y cómo es esa calidad? Obviamente, si la carretera es más veloz, entonces tiene un nivel de servicio alto. Si la carretera es conflictiva, teniendo muchos vehículos en un tramo determinado, entonces podríamos calificar como menos eficiente. En ese sentido, se han creado 6 niveles de calificación, ya desde la A hasta la F. ¿De acuerdo? De esos 6 niveles de clasificación, se considera a los 4 primeros como operables. ¿De acuerdo? Y a los 2 siguientes, o sea, los últimos, en el primer caso como capacidad al límite, o sea, el nivel E. Y el nivel F se considera como una carretera colapsada, o sea, donde ya no se puede hacer ningún control, ¿no? Ahí se puede mover, evidentemente, pero ya digamos, en condiciones que obviamente serían muy, digamos, no calificables. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos entonces. Dice, ¿no? Precisamente nos vamos a referir a las dos últimas cosas que hemos anotado.
dice, las deficiencias afectan al usuario y la continuidad de flujo es inestable, pudiendo interrumpirse pasando de un flujo máximo a un flujo cero. Cuando se pierde la situación de equilibrio límite, que implica operar a capacidad, y se suceden interrupciones de flujo, el usuario describe como trancadera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy, repito, en el nivel E, estoy en una calificación de equilibrio límite. Pero si paso al F, obviamente ya estoy en una condición de trancadera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Ahora, ¿cómo viene, digamos, esta clasificación de niveles? Dice, ¿no? Es necesario, por lo tanto, que el volumen de demanda sea menor que la capacidad de la carretera, para que ésta proporcione al usuario un nivel de servicio aceptable. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que si tenemos menos vehículos en la carretera, obviamente eso va a favorecer a que el nivel de servicio que estamos ofreciendo es alto. ¿De acuerdo? Y si tenemos muchos vehículos en la carretera, entonces el nivel de servicio va a ir bajando sucesivamente en función de los valores que nosotros vamos a tener. Sí. Esto está bien, ¿verdad? Entonces, Sí, está eso bien. es lo que Ahí sí lo debemos ando escuchando. considerar. Ya. Sí, ahorita vamos a acomodar esto. Escuchando tu clase. Ya. Listo. Entonces, continuamos. Bien. Ahora precisamente vamos a referirnos a qué niveles obviamente se consideran como operables y a qué niveles como deficitarios. A ver, aquí está, ¿no? La metodología desarrollada por el TBR. Este TBR es un anexo de la AASHTO que obviamente ha estudiado esta situación que estamos mencionando. Define 4 niveles de servicio, A, B, C y D, que permiten condiciones de operación superior a las antes descritas. Cuando la carretera opera a capacidad, se habla de nivel E, y cuando se tiene un flujo forzado, se le denomina nivel F. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Ahora vamos a entrar a ver qué cosas califican fundamentalmente estos niveles de servicio. En realidad son 3. El primero, la relación intensidad-capacidad. ¿De acuerdo? El segundo, la velocidad con la que pueden desplazar los vehículos en el tramo respectivo. Y el tercero es el tiempo de demora, ya que puede tener estos vehículos. Entonces, eso siempre puede suceder, ¿de acuerdo? Eso siempre puede suceder. Entonces, vamos a ver entonces a continuación esos niveles de estudio. Dice, ¿no? Cuantitativamente, los niveles de servicio se establecen a partir de la razón intensidad-capacidad y el porcentaje de tiempo demorado para las condiciones prevalecientes en el caso de carreteras bidireccionales. Lo que vamos a ver es un análisis o una recomendación específica para bidireccionales, pero que al final dice que se aplica el mismo criterio para los unidireccionales. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Dice niveles de servicio en caminos bidireccionales. Empecemos con el nivel A. Y fíjense ustedes, voy a dar lectura y siempre vamos a calificar las 3 cosas que les he mencionado. Bien, nos dice, ¿no? Representa la condición de flujo libre que se da con bajos volúmenes de demanda,
permitiendo altas velocidades a elección del conductor. Debe ser posible que todo usuario que lo desee pueda desarrollar velocidades de operación iguales o mayores a 93 kilómetros hora. La relación intensidad-capacidad puede alcanzar un valor de 0,15, que eso significa 420 vehículos por hora. A ver, les explico cómo se relacionan estos dos valores. Si a 0,15 le multiplicamos por 2.800, perdón, entonces el resultado va a ser 420. Pues de ahí sale que en este valor de la relación intensidad-capacidad, obviamente vamos a tener 420 vehículos por hora, ¿ya? Y el tiempo demorado es inferior al 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente en cualquier tipo de carretera vamos a tener tiempos de demora. Ahora puede ser que no tengamos, eso también es viable, ¿de acuerdo? Pero ¿cuándo los podríamos tener? Eso es lo que queremos explicar para que se entienda. Por ejemplo, un vehículo puede tener una pinchadura de un neumático, ¿no es cierto? Tiene que detenerse. Puede tener una falla mecánica, que eso siempre es imprevisible. Igual se tiene que detener. Entonces, a ese tipo de acciones se llama tiempo de demora, ¿de acuerdo? Y dice es inferior al 30%. Puede también ser cero, ¿no es cierto? Dependiendo del estado en que se encuentre el vehículo. El nivel B. Entonces, dice, ¿no? Representa la condición de flujo estable. Los conductores aún pueden seleccionar sus velocidades con libertad razonable. El usuario puede desarrollar velocidades de operación iguales o mayores a 88 kilómetros hora. Fíjense, de los 93 que tiene el nivel A, ahora en el nivel B ya estamos bajando a 88 kilómetros hora. La razón de intensidad capacidad toma un valor de 0,27, o sea, ha subido, que eso implícitamente significa 750 vehículos por hora, ¿de acuerdo? O sea, han aumentado el número de vehículos. Y el tiempo de demora es inferior al 45%. Ya acá, digamos, dependiendo del número de vehículos que tengamos, ya empiezan los problemas. Y esos problemas se trasuntan en la clasificación de los niveles. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. El nivel C representa aún la condición de flujo estable, pero las velocidades y la maniobrabilidad están íntimamente controladas por los altos volúmenes de tránsito. Ahí está el problema. O sea, si nosotros queremos que la carretera esté relativamente vacía, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que los vehículos tomen mayor velocidad, ¿no ves? Solo así vamos a despejar la carretera. Y por eso muchas veces nosotros requerimos que las carreteras sean rápidas, ¿de acuerdo? Rápidas en el sentido de que pueda despejarse también rápidamente, ¿de acuerdo? Sigamos entonces. La mayoría de los conductores no pueden seleccionar su propia velocidad, entonces fíjense, ya hay problemas, ¿no? Debido a en este caso, a la concurrencia de más vehículos. La velocidad de operación posible debe ser igual o mayor a 83 kilómetros hora, que obviamente ya es más bajo del nivel B, que aceptaba 88 kilómetros hora. La razón intensidad-capacidad puede alcanzar el valor de 0,43. Entonces, eso ya significa 1.200 vehículos por hora. Y el tiempo demorado es inferior al 60%. Pues fíjense ustedes, va bajando la calidad de servicio y eso se puede ir calificando, ¿no? El nivel D, entonces, representa el principio de flujo inestable, con volúmenes del orden, aunque algunos menores que los correspondientes a la capacidad del camino. Estamos cerquita de la capacidad del camino.
Las restricciones temporales al flujo pueden causar fuertes disminuciones de la velocidad de operación. Los conductores tienen poca libertad para maniobrar, poca comodidad en el manejo, pero estas pueden tolerarse por cortos periodos de tiempo. La velocidad de operación fluctúa alrededor de 80 kilómetros hora. La razón intensidad-capacidad puede alcanzar el valor de 0,64, que eso significa 1.800 vehículos por hora. Y el tiempo demorado no supera el 75%. Entonces, fíjense ustedes, acá el mayor problema siempre se va a crear por la cantidad de vehículos que van a concurrir a la carretera. Entonces, eso es lo que deben tener cuidado. Ahora vamos a llevar al nivel E, ¿no? Como ya lo comentamos, pero lo vamos a retroalimentar. Y dice lo siguiente. Representa la capacidad del camino. O sea, el nivel E representa la capacidad del camino y por lo tanto el volumen absoluto que puede alcanzarse en la vía de estudio. El flujo es inestable, con velocidades de operación del orden de 72 kilómetros hora. El nivel E representa una situación de equilibrio límite. Ahí está, ¿no? El término más adecuado. Y no un rango de velocidades o volúmenes como en los niveles superiores. La razón intensidad-capacidad alcanza el valor de 1. Entonces, 1 por 2.800 es 2.800, ¿verdad? Por eso está entre paréntesis la máxima cantidad de vehículos o la capacidad que en este caso tiene la carretera. Y el tiempo de demora fluctúa entre el 75 al 100%. O sea, si yo tenía planificado de atravesar un tramo de una carretera en 2 horas, con este tipo de problemas puedo tardar hasta 4 horas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir este porcentaje. En otras palabras, también puedo decir entre 3 a 4 horas. ¿De acuerdo? Bien, el nivel F. O sea, el nivel F ya no es calificable y tal vez esto podría, obviamente, ser una razón para, obviamente, mejorar, en este caso, las condiciones de la carretera. Por ejemplo, haciendo un proyecto de mejoramiento, ¿no? Eso podría ser. Nivel F. Dice, describe el flujo forzado a bajas velocidades con volúmenes menores que la capacidad de la carretera. Estas condiciones se dan generalmente por la formación de largas filas de vehículos debido a alguna restricción en el camino. Las velocidades y las detenciones pueden ocurrir por cortos o largos periodos debido a la congestión en el camino. Las velocidades de operación son menores a 72 kilómetros hora. Entonces, ya no, acá repito, ya no hay nada calificable. Obviamente la carretera está colapsada y eso conduce a que tengamos que efectuar, en todo caso, un proyecto de mejoramiento. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos a pasar a ver qué pasa con los niveles de servicio en caminos y carreteras unidireccionales, o sea, con 2 calzadas, ¿no? Dice, la descripción cualitativa dada anteriormente es válida en caminos bidireccionales, como unidireccionales, con o sin control de acceso. Sin embargo, los rangos de velocidad de operación, la razón, intensidad, capacidad y el tiempo demorado son válidos solo para caminos con tránsito bidireccional. Obviamente, en las unidireccionales hay una salvedad, ¿verdad? O sea, hay 2 opciones. O sea, como hemos dicho, una calzada puede tener mínimo 2 carriles.
Entonces, esos dos carriles de alguna manera facilitan de que el movimiento sea mayor. Mientras en una bidireccional, ahí sí estoy completamente estrangulado porque hay dos carriles solamente, uno de ida y otro de retorno. Así que si hay alguna situación, entonces no puedo yo absolutamente moverme, ¿no es cierto? Entonces, por eso que obviamente hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Muy bien, habríamos concluido con esto, este capítulo. No sé si hay algún comentario, por favor, o alguna pregunta. ¿Mm? Ingeniero, buenas tardes. Una preguntita sobre la convalidación de proyectos, disculpe. La convalidación de proyectos. Así justo estaba conversando con el auxiliar. Por favor, los que, los que obviamente tienen efectuado el proyecto, mándenme su nombre y el semestre en el cual hayan vencido o efectuado el proyecto, ¿ya? Voy a recibir nombres hasta la siguiente semana, porque la siguiente semana vamos a publicar ya el primer proyecto. Entonces es necesario que conozcan, bueno, aunque no. El primer proyecto tienen que hacer todos, pero obviamente el proyecto final, ahí sí reconocemos, digamos, si tienen proyecto aprobado y revisión aprobada para hacer la calificación respectiva. Entonces, te repito, hasta la siguiente semana háganme conocer sus nombres de los que tienen ese caso. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿El nombre se lo mandamos al grupo o a su número directamente? Al grupo nomás, al grupo nomás. ¿Ya? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bien. Entonces, no habiendo preguntas, vamos a pasar al siguiente capítulo y enseguida lo van a ver. Estoy hablando, perdón, del capítulo 5 de trazo de rutas. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué y para qué estudiamos este capítulo? En realidad, estudiamos el capítulo que estamos mencionando cuando tenemos que nosotros afrontar un proyecto carretero de apertura. O sea, en otras palabras, un camino o carretera nuevita. ¿Ya? Y obviamente en ese sentido, pues uno no sabe por dónde va a empezar el camino, dónde va a continuar y con qué criterios va a ser precisamente el posible trazo de la carretera o camino. Entonces, lo que nosotros queremos proporcionarles es precisamente esas herramientas con las cuales podemos sustentar el diseño geométrico de una carretera. En ese sentido, entonces, vamos a ver en primera instancia algunas definiciones específicas, como por ejemplo, qué es una ruta. Luego vamos a ver la recomendación de un proceso a efectuar en este tipo de análisis. Luego vamos a ver la evaluación de las alternativas que vamos a estudiar. Entonces, eso es lo que contiene este capítulo y obviamente yo lo considero un capítulo muy importante porque con esto, reitero, podemos ya empezar a hacer alternativas de diseño de una carretera. Muy bien, vayamos entonces a los conceptos. Dice, ¿no? La ruta es una franja de terreno de ancho variable. Repito, ruta es la franja de terreno de ancho variable. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros para hacer el estudio de una carretera tenemos que estudiar básicamente una franja, ¿de acuerdo? Ahora, porque si me pongo a estudiar todo, claro, para hacer una apreciación, digamos, por dónde puedo conducir la carretera, sí es necesario. Pero ya para hacer un estudio
digamos, definitivo, necesito solamente una franja del terreno, no todo el terreno, ¿ya? Entonces, eso es lo que obviamente tenemos más que un concepto, una definición de lo que es una ruta. Ahora, dice, ¿no? Para establecer una ruta se debe considerar los puntos de paso obligados o primarios, que generalmente son los extremos de la ruta, y algunos puntos intermedios que tienen importancia política, económica, social, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que identificar quiénes son los puntos primarios, ¿sí? Eso es vital. Ahora, desde luego es implícito pensar que los puntos primarios van a ser dónde empieza la carretera y dónde termina la carretera. Esos van a ser puntos primarios. Pero en el transcurso de la separación de los dos puntos, pueden existir otros puntos que tienen cierto grado de importancia. Puede ser una importancia social, una importancia económica, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen ese tipo de cosas que hemos manifestado, entonces los pasamos a denominar como puntos intermedios primarios, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que necesariamente debemos pasar por esos puntos que estamos mencionando, pero que están en todo caso en la unión de los extremos de la carretera, ¿de acuerdo? Eso es un punto primario. Ahora, ¿qué son los puntos secundarios? A ver, vamos a leer el párrafo y luego explicamos. También se establece puntos secundarios que tienen que ver con aspectos de serranías, quebradas, ríos, bosques, patrimonios culturales, problemas geológicos, caseríos, etc. Entonces, esa es la otra parte que nosotros tenemos que cuidar como puntos secundarios. O sea, fíjense ustedes, hoy por hoy las cuestiones medioambientales o las cuestiones ambientales, no medioambientales, obviamente resultan ser muy importantes. Y yo les comento que cuando se hace un proyecto de una carretera, el impacto ambiental es muy fuerte. ¿De acuerdo? Es muy fuerte. Entonces, eso necesariamente tenemos que evitar. Y ahora, ¿cuándo obviamente vamos a hacer, digamos, o vamos a tener el mayor cuidado posible? Cuando tengamos cesanías. En las cesanías, por ejemplo, ¿qué cosa puedo observar? La composición de los materiales, ¿verdad? Si son, digamos, estas cesanías con materiales muy sueltos, no vale la pena cruzar por esos lugares. ¿Por qué? Porque obviamente si es muy suelto, los derrumbes van a ser no solo en la época de lluvia, sino que igual por cuestiones o factores eólicos, igual pueden existir derrumbes. O sea, la degradación va a ser muy rápido del suelo y sería realmente un problema, ¿ya? En las quebradas, igual. O sea, yo tengo que buscar un lugar donde obviamente pueda ubicar mi alcantarilla de tal manera que no genere mayores cambios hidráulicos en el flujo de agua que tiene la quebrada, ¿de acuerdo? Porque si voy a generar cambios hidráulicos, bueno, puede suceder lo siguiente, o se puede taponear la alcantarilla, puede ser una opción, o finalmente se puede sifonar. O sea, si se sifona es mayor todavía el problema, ¿ya? Entonces, eso tengo que ver, ¿de acuerdo? En los ríos, ustedes saben que para cruzar un río, la estructura que mayormente se usa son los puentes, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer un estudio para ubicar mi puente. En primer lugar, tendré que buscar un lugar donde el río, en todo caso, tiene, digamos, un flujo permanente, ¿de acuerdo? O un flujo laminar, podríamos decir. De tal manera que cuando nosotros ubicamos nuestros estribos, nuestras pilas, etcétera,
ese flujo no se altere, porque alterando el flujo puede ser que pueda generar deposiciones de sedimentos o finalmente arrastre de sedimentos. O sea, es todo un problema. Por eso es difícil tratar con los ríos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tengo que hacer mi estudio respectivo, ¿no? Y mi criterio. En cuestión de bosques, esto más va con la parte ambiental, ¿verdad? Ustedes saben que, digamos, en nuestro medio, pues es difícil crear bosques, ¿sí? Si los hay, son pues esfuerzos de año tras año, ¿de acuerdo? Entonces, yo no me puedo dar el lujo de pasar por la mitad del bosque deshaciendo árboles, etcétera, etcétera. Entonces, eso tengo que cuidar, ya veré cómo lo puedo resolver el problema. Los patrimonios culturales, que constituyen en mayor grado, digamos, aspectos turísticos, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que empezar a crear. Por ejemplo, en Europa, muchos países se sustentan, ¿ya? Precisamente de la industria que no produce humos, como es el turismo. Por ejemplo, estaba viendo algunos videos de Turquía. Pucha, realmente es una ciudad inmensa que sobrevive por cuestiones turísticas. ¿De acuerdo? No sé cuánto es el flujo turístico. Entonces, es increíble. Entonces, eso también nosotros tenemos que copiar. ¿De acuerdo? Los problemas geológicos. Tengo que ver siempre esa parte. Ya no puedo yo trazar una carretera en cualquier punto. Tengo que tener el estudio de un aspecto geológico, por lo menos las características generales, ¿de acuerdo? Del perfil geológico. Ya, los caseríos igual pueden integrarse en la parte cultural y quiero decir en la parte de turismo y etcétera. O sea, puede aparecer cualquier situación donde yo tengo que cuidar al efectuar mi trazo. Miren, vamos a quedar en esta parte. Ya enseguida se va a cortar. Solamente voy a suspender en esta parte para decirles, el día viernes, por favor, vamos a hacer otra vez una clase virtual.